La partida de hoy es Edward contra Januszky, disputada en la quinta ronda del torneo de Nueva York del año 1924. La quinta ronda empezó con la siguiente clasificación. Como vemos, Tartakower lideraba la clasificación del torneo con 3 puntos en su casillero, seguido de Alekhine, Bogolyubov y Lasker con 2,5. Por lo que respecta a los contendientes de la partida de hoy, Edward estaba en la posición número 6 con 1,5 puntos. Mientras tanto, Januszky era noveno con tan solo 1 punto en su casillero. Vayamos por tanto a ver qué pasó en aquella partida de 1924. Edward llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, a lo que Januszky contestó con caballo F6, caballo F3, B6. Januszky se prepara para fianchetar el alfil de dama. C4, alfil B7. El alfil blanco se coloca en una buena diagonal. Este tipo de disposición de las piezas negras se conoce como defensa india de dama. Más concretamente, habría que hablar de una india de dama acelerada, pero para explicar la diferencia haría falta un vídeo aparte. Sigamos. Caballo C3. D6. Primer error de Januszky. En aquellos años la teoría de aperturas estaba en sus inicios y estos errores eran más fáciles de ver que hoy en día. La jugada correcta en la india de dama es E6, aumentando el control sobre las casillas blancas centrales, dando una salida al alfil de casillas negras y manteniendo siempre controlado el punto E4. Esta sería una posición típica de la india de dama. Volvamos a la partida después de D6 de Januszky. Alfil G5. Edward desarrolla sus piezas de forma natural. Caballo B, D7, apoyando al caballo de F6. Y seguramente esta es la justificación de Januszky para su jugada D6. Dejar la casilla D7 libre para el otro caballo. Dama C2, E5. Esta jugada de Januszky es bastante atrevida, puesto que permite que se abran líneas cuando es su rival quien tiene la ventaja de desarrollo. Como vemos, el blanco está a una jugada de poner su rey a salvo, en cambio al negro le costará algo más. E3, H6, atacando al alfil de G5, que molesta a las negras. Hay que decir que Januszky ha descartado la idea de estropear la estructura de peones blanca con alfil por F3, porque después de G por F3, E por D4 y E por D4, efectivamente la estructura blanca de peones ha quedado dañada, pero esto está más que compensado porque el rey negro se ha quedado sin lugar seguro donde guarecerse. En el centro hay una columna abierta, la columna E. Si el rey enroca en corto, las blancas atacarán por la columna G, y si se enroca en largo, atacarán por las casillas blancas que han quedado débiles después de cambiar el alfil de fianchetto por el caballo de F3. Esta es una idea interesante. El bando que tiene el alfil fianchetado debe escoger con mucho cuidado cuándo y cómo cambia su alfil de fianchetto, porque las casillas del color del alfil entregado quedarán después muy débiles. Volvamos a la partida después de H6 de Januszky. Alfil H4. Edward podría haber cambiado este alfil por el caballo, pero decide mantenerse en la diagonal, para ver hasta dónde está dispuesto a llegar su rival con tal de expulsar a este alfil. G5. Januszky llega hasta las últimas consecuencias con tal de desalojar al alfil de esa diagonal. Con la jugada G5 expulsa al alfil blanco y además deja la casilla G7 libre
para fianchetar su propio alfil de casillas negras. Esta configuración de peones en H6 y G5 fue estudiada a fondo por Aaron Nintzowitz en su libro Mi Sistema. Pero en 1924 ese libro no había sido publicado todavía. En general, los peones en H6 y G5 ofrecen ventajas, pero también serias debilidades, y no es fácil saber cuándo estamos en un caso u otro. Alfil G3, caballo H5. Janowski busca cambiar su caballo por el alfil de G3, pero esta jugada ya es un error de concepto que Nintzowitz habría criticado seriamente, y el motivo lo veremos en la partida. Enroque largo. Edward se enroca y pone su rey a salvo. En cambio, como podemos ver, el negro va retrasado en desarrollo y además ahora Janowski lo empeora con su jugada caballo por G3, ya que después de H por G3, los peones del flanco de rey en H6 y G5 ya son claramente una debilidad que va a ser fácilmente atacada por Edward. Alfil G7. Janowski fiancheta su alfil y al mismo tiempo defiende su torre para evitar el truco que amenazaba al caballo blanco en G5. Alfil D3, G4. Janowski intenta hacer algo bueno con sus peones del flanco de rey. Esta jugada que busca ganar espacio y molestar al caballo blanco que sostiene el centro de peones es la mejor opción según los módulos de análisis, pero no será suficiente para que el negro consiga resolver sus problemas. ¿Por qué no? Pues porque el negro está subdesarrollado y su rey sin enrocar. Eso no permite que ninguna ruptura central funcione para las negras. Caballo H4, E por D4, E por D4. Ahora al negro le encantaría comerse ese peón, pero no puede. Quizá Janowski estuvo coqueteando con esta idea desde hace varias jugadas, pero al final la descartó porque después de alfil por D4, la compensación blanca es evidente tras alfil E4, atacando los dos alfiles, al mismo tiempo. Ahora la mejor respuesta según los módulos es alfil por E4, que permite dama por E4 jaque, alfil E5 única para mantenerse en la partida y caballo B5, atacando el peón de C7 debido a que la torre está amenazada por la dama, lo que obligaría a Janowski a hacer jugadas defensivas del tipo torre C8, dejando a su rey sin posibilidad de encontrar un enroque seguro porque el flanco de rey es demasiado débil para que el rey negro pueda estar a salvo. Volvamos por tanto a la partida después de E por D4, porque Janowski optó por dama G5 jaque, manteniendo la opción del enroque largo. Rey B1, enroque largo. Ahora, pasarse de glotón con alfil por D4 era incluso peor porque después de alfil E4 no se puede jugar alfil por E4 debido a que la torre negra está indefensa en A8 y se pierde tras dama por E4 jaque, alfil E5, dama por A8 jaque, ganando en el acto. Volvamos a la partida después de enroque largo. Alfil E4. Defiende el peón y además Edward con buen criterio busca el cambio del alfil de fianchetto de las negras. Torre H E8 trae una torre al centro, lo que siempre es bueno, pero la aleja de un flanco de rey que ya hemos comentado que es muy vulnerable. Alfil por E7 jaque. Con este cambio Edward se garantiza sacar del tablero la mejor pieza de las negras y además se garantiza también dejar casillas débiles alrededor del enroque negro. Rey por B7, caballo E4, tocando a la dama y obligando a Janowski a tomar una decisión desagradable. Dama A5. Janowski decide alejar la dama del flanco de rey, lo que provoca su caída inmediata. Para los módulos era mejor mantenerse defendiendo ese flanco con dama H5, pero lo cierto es que la posición negra sigue siendo inferior, y dejar voluntariamente tu dama a tiro de una descubierta no es el tipo de jugada que los humanos estemos deseando hacer. Sigamos con la partida después de dama A5.
Caballo F5. La mejor jugada de la partida. Edward aprovecha un recurso táctico para explotar una debilidad estructural de las negras. La partida ya está estratégicamente ganada para el blanco. La clave es que no se puede capturar el caballo porque tras la jugada dama por F5 sigue caballo por D6 jaque, atacando al rey y dejando indefensa a la dama que cae en la siguiente jugada. Por esto Janowski se vio obligado a responder a caballo F5 con alfil F8. Y siguió torre H5. Edward no se precipita y sigue con la mejor continuación. No hay prisa por comerse los peones porque son tan débiles que caerán tarde o temprano como fruta madura. Dama A6. La dama debe esconderse de forma algo humillante. Caballo E3. El flanco del rey negro se desmorona. C5. Caballo por G4, C por D4, torre por D4. Hasta ahora el juego de Edward ha sido impecable. La estructura de peones negra está arruinada y los peones que quedan son todos débiles. El rey negro está más expuesto y las piezas de Janowski peor colocadas. La ventaja es clara para el blanco y si todo sigue normalmente, el blanco ganará sin problemas. Janowski lo sabe y desde ya empieza a buscar desesperadamente complicar la partida para encontrar el menor atisbo de contrajuego. Caballo C5. Caballo por C5 jaque. B por C5, torre E4, dama C6. Amenazando a la torre blanca. Esto es lo que debe buscar Janowski a toda costa. Amenazas y trucos tácticos constantes que no dejen al blanco jugar tranquilo y recoger los frutos de su victoria estratégica. Es su plan desesperado, pero no queda otra opción. Caballo F6, ataca a la torre negra y defiende la blanca, torre E6, atacando el caballo, y ahora si el blanco quiere cambiar torres lo haría a costa de arreglar un poco la estructura de peones de las negras. Hay que ver que Janowski evita el cambio de piezas masivo tras torre por E4, dama por E4, dama por E4 jaque, caballo por E4, torre 8 y F3, porque como ya hemos dicho, confía en que la táctica lo saque del hoyo. Volvamos a la partida después de torre E6. Torre F5, defendiendo el caballo y además apuntando al peón de F7. Rey B8, jugada profiláctica que evita los trucos tácticos por la séptima fila. F3, consolidando la torre, alfil G7, caballo D5. El caballo en D5 es inexpugnable y una pieza maravillosa. No se me ocurre una atalaya mejor para colocar un buen caballo. Desde el punto de vista estratégico y posicional, la partida de las blancas ha sido una marcha triunfal. A Edward solo le queda rematar el trabajo bien hecho. Torre D7, defendiendo el peón de F7. Como vemos hasta ahora, Janowski está demasiado ocupado achicando agua como para crear amenazas tácticas que preocupen a su rival. B3, tranquila jugada de consolidación, sabedor de que tiene la posición dominada. A5. Esta jugada en cambio es todo lo contrario. Busca rupturas y complicaciones sabedor de que tiene la partida posicionalmente perdida. A4. Evitando las rupturas en el flanco de dama, aunque Alekhine, en su libro del torneo, considera que esta prevención era innecesaria, y los módulos de ajedrez modernos le dan la razón. El análisis de Alekhine de esta partida coincide casi por completo con el de los módulos, lo que demuestra el interés que el cuarto campeón del mundo demostró por lo sucedido aquel día entre estos dos jugadores. Torre A7. Buena jugada defensiva de Janowski que se anticipa y abre camino a la dama. Dama E2. Atacando el punto E6, pero Janowski está preparado para responder dama E8 defendiéndolo. Caballo F6, molestando a la dama. Dama C8, manteniendo la defensa del punto E6. Caballo H5. Edward utiliza magistralmente su caballo para sentenciar la partida. En esta posición el caballo es superior al alfil,
pero hay que saber explotar esa ventaja, lo cual no está al alcance de todos los jugadores. Alfil D4. Puede parecer extraño que el blanco permita al alfil llegar a la casilla D4, pero Edward tiene un plan. Caballo F4, tocando la torre. Torre E5, amenazando la torre de F5, pero esto estaba previsto por Edward, que sacrifica un peón con G4. Y Janowski lo acepta con torre por F5, G por F5, dama por F5. Y ahora G4. Esta es la idea de Edward. La dama está amenazada y no puede volver al flanco de dama porque la torre decidiría la partida con el jaque en la última fila. Janowski debe mantener la clavada, porque si no lo hace, la entrada de la torre propicia el mate. Por ejemplo, después de dama F6 seguiría torre E8 jaque. La entrada de la torre es el inicio del fin. Rey B7, dama E4 jaque, la dama se suma a la fiesta y todas las retiradas del rey acaban en mate. La que más aguanta es rey C7. Caballo D5 jaque. El caballazo del blanco, por supuesto, debe participar en el remate para que sea perfectamente bello. Rey D7, caballo B6 jaque. El blanco se permite el lujo de despreciar la captura de la dama. Hay mate en 3 jugadas. Rey C7, torre C8 jaque, precioso sacrificio de caballo final, rey por B6 y dama C6 mate. Todo esto es lo que vio el blanco cuando sacrificó el peón. Edward está jugando una partida maravillosa. Pero volvamos a la partida después de G4, porque Janowski se aferra desesperadamente a la partida manteniendo la clavada con dama H7. La clavada impide que la torre remate la partida con el jaque en E8, pero ahora Edward hace una jugada sencilla, aunque mortal de necesidad. Rey C1. El rey simplemente se quita y la torre queda libre. Alfil E5. Janowski bloquea la columna y puede parecer que salva el día, pero maravillosamente esto también estaba previsto por Edward cuando sacrificó el peón. Caballo D5. El caballo vuelve a su maravillosa posición central, pero con el trabajo bien hecho. Ahora la casilla está libre para que avance el peón. F5. Jugada desesperada que intenta conectar a las piezas defensoras. G por F5, torre G7. Janowski está absolutamente perdido, pero en lugar de rendirse intenta activar sus piezas para que un último y desesperado recurso táctico aparezca de la nada y le permita escapar con vida. F4. El alfil no se puede retirar porque es el único que evita la entrada de las piezas blancas, así que este avance de peón gana una pieza y es la culminación perfecta de una maravillosa partida y un espectacular y profundo sacrificio de peón que la corona magistralmente. Torre G1 jaque. Janowski no se rinde, se aferra con uñas y dientes a jugadas desesperadas. Necesita actividad, buscar un recurso táctico donde no lo hay. Rey D2, torre B1. Una amenaza banal contra la dama blanca que se resuelve fácilmente con dama H5. Ya no existe la amenaza contra la dama blanca y el alfil negro sigue sin poder quitarse. El negro está perdido, pero aún así Janowski juega dama G7, amenazando con la entrada de la dama negra. Esta amenaza puede asustar, pero en realidad es pura fanfarronada. Edward no tiene nada que temer. En palabras de Alekhine, solo un milagro salvaría al negro de perder esta partida. Ahora el blanco puede ganar pieza tranquilamente con F por E5. Sin miedo a dama G2 jaque por la sencilla torre E2. Y con la torre bien defendida no hay que tener miedo al jaque de torre.
y las blancas ganan sin problemas. Pero en lugar de esto, Edward se decantó por responder a dama G7 con dama E8 jaque, permitiéndose el lujo de no capturar el alfil inmediatamente. Rey A7. El rey se retira a la única casilla en la que no pierde de inmediato. Ahora de nuevo, el blanco puede rematar de forma preciosa con la jugada que todos estamos esperando, F por E5, ganando el alfil, sin miedo al contrajuego del negro porque después de dama G2 jaque sigue torre E2 y ahora a torre B2 jaque sigue la espectacular y brillantísima rey C1, que deja al rey blanco a una jugada del mate después de dama por E2. Pero no pasa nada porque el blanco llega primero con un mate bonito de verdad, después de dama D7 jaque, rey A8, dama C6 jaque, rey A7, dama B6 jaque, rey A8 y caballo C7 mate. Y esta habría sido una forma brutalmente bella de acabar la partida y de llevar a Edward al Olimpo de los dioses ajedrecísticos con una partida inmortal. Pero en lugar de esto, después de rey A7, a Edward le entró el pánico y jugó dama G6, parando la entrada de la dama por la columna G, pero permitiendo que el milagro se hiciese realidad y que de la nada más absoluta Janowski encontrase el recurso táctico que le dejó la victoria en bandeja con la jugada alfil por F4 jaque. Después de que por 2 veces el blanco permitiese al alfil quedarse en el tablero, es tremendamente irónico que sea ese mismo alfil la pieza que el negro sacrifica para ganar la partida, porque al entregarse con jaque, el alfil permite que la dama negra entre en la posición del rey blanco por la diagonal en lugar de por la columna, y ahora el blanco no puede responder contra el rey rival porque ha retirado su dama. El negro ha pasado de estar perdido a ganar en una sola jugada. Torre por F4, dama B2 jaque, rey E3, dama por B3 jaque, rey F2. El rey blanco ha quedado indefenso y Edward ya no tiene su dama bien colocada para combinarse con su caballazo en D5 y dar el mate salvador. Dama C2 jaque, rey G3, torre G1 jaque. El milagro ha sucedido y Janowski ha ganado la partida. El ajedrez es el deporte más cruel del mundo. Rey H3, torre H1 jaque, rey G3, torre G1 jaque. Estas repeticiones son puro dolor para el blanco. Rey H3, torre por G6, F por G6, dama por G6, rey H4. Que Edward siga jugando esta posición y no se rinda demuestra que debía estar en estado de shock, absolutamente noqueado y destruido psicológicamente, e incapaz de aceptar lo que estaba pasando en el tablero. Rey B7, rey H3, dama E8, rey H4. Este vaivén con el rey es absolutamente desgarrador, y más después de una partida tan brillante. Rey C6, torre G4, dama E2, amenazando mate en una, rey G3, dama D3 jaque, rey H4, dama C2, amenazando de nuevo el mate en una y al peón de A4. Caballo E7 jaque. Este jaque es desesperación en su estado más puro. Rey D7. Se amenaza el mate, el caballo y el peón. Caballo D5. El juego de Edward en este punto es el de una persona que está absolutamente desconcentrada
y se deja mate en una. Dama H2, mate. Dramático final para una partida brillante y vibrante por momentos. Supongo que cuando Edward repasase el partidón que echó por tierra en un solo error, lloraría lágrimas de sangre. Pero sí, así es el ajedrez. Tremendamente hermoso, pero también tremendamente cruel. Un saludo y hasta la próxima partida.